Ahora vamos a hablar de los volcanes, pero lo vamos a ver esta materia, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista de la importancia que ellos tienen como formadores de yacimientos minerales. Bueno, con el nombre de volcanes se conocen diferentes tipos de geomorfología, cuyo denominador común es la emisión de material rocoso fundido. Este material es acompañado de gases calientes que han sido sometidos a altas presiones. Ahora, la salida de todos estos elementos se produce a través del cráter que comunica el exterior con una cámara magmática que está bajo la superficie. La geomorfología a que dan origen está relacionada con el tipo de erupción de los diferentes aparatos volcánicos y de la forma como son aquellas erupciones, si son suaves o no son tan tranquilas. Bueno, los volcanes, desde el punto de vista geomorfológico ahora, es una colina o montaña que se forma alrededor de una fisura en la superficie terrestre, de la cual salen expulsados diversos tipos de materiales. Y estos vienen de cierta profundidad, que una de las más profundas que se conoce son sus 120 kilómetros de profundidad. No vienen del centro de la Tierra, ni tampoco vienen del manto litosférico, sino que vienen generalmente en el margen continental activo, vienen de la astenósfera o de la cuña de manto, de la astenósfera que forma parte de la cuña de manto que existe entre la corteza que subduce y la placa continental, que en nuestro caso es la placa sudamericana. Ahora, estos materiales se enfrían al entrar en contacto con la atmósfera, formando un gran cono, o en la cima del cual existe un cráter o depresión u orificio. En el interior se forma un tubo que es por donde el magma asciende hacia la superficie. Esta se llama chimenea. La gran presión que ejerce este líquido viscoso provoca que se desarrollen fracturas en las laderas que tienen el nombre de conos adventicios, porque en esa fractura también se pueden formar pequeños conos que están asociados primero con la fractura y en segundo lugar con el aparato volcánico grande, o sea, con el estratovolcán mismo. Cuando una determinada cantidad de lava, ya en el estado sólido, se vuelve a caer en la chimenea, la erupción generalmente cesa. Bueno, ¿qué tipo de productos expulsan los volcanes? Bueno, los productos emitidos por un volcán durante una erupción se pueden dividir en tres clases. Productos sólidos, que se generan que provienen de roca fundida o magma, y gases. Los elementos sólidos los elementos sólidos que expele un aparato volcánico pueden ser piezas grandes, que se llaman bloques, o piezas intermedias, que se llaman escoria, o piezas finas en polvo, que se llaman cenizas, etc. Estas últimas son pequeñas gotas de lava
que se van solidificando luego de que estas partículas caen en la superficie y pueden ser arrastradas por el viento miles de kilómetros con respecto al lugar en que se produjo la manifestación volcánica. El vapor de agua es el gas más abundante que sale de un cráter debido a la existencia de aguas subterráneas, pero también hay anhídrido carbónico, nitrógeno, anhídrido sulfuroso, hidrógeno, fluoruro de hidrógeno y cloruro de hidrógeno. Ahí tienen dos imágenes bastante bellas de dos centros volcánicos en actividad eruptiva. Bueno, el tipo de erupción que ustedes están observando es una erupción tipo estromboliana, o sea, de grado relativamente bajo, en que se observa claramente la emisión de material particulado o material piroclástico saliendo desde el cráter del volcán. Y aquí viene la pluma de ceniza que también acompaña a los materiales piroclásticos. Estos materiales piroclásticos generalmente caen alrededor del volcán y hacen que éste con el tiempo vaya creciendo. Y ahí tienen otro aparato volcánico en proceso eruptivo que se nota que la erupción es más fluida que en el caso anterior, y ustedes ven cómo la lava fluye en diferentes erupciones. Me da la impresión que ese es un volcán tipo hawaiano. Aquí tiene un esquema de las partes de un volcán. En primer lugar tienen la fuente que originó el magma primario. Luego tienen una primera cámara magmática, donde se guarda el material primario por un tiempo más o menos prolongado y donde el material cambia de composición por diferentes procesos que se verifican al interior de la cámara, como cristalización fraccionada, contaminación con material proveniente de estas rocas adyacentes al volcán, invisibilidad volcánica, asimilación de este material está fuera de la cámara magmática, etc. También se observan acá que el magma puede subir hacia la superficie a través de diques. Aquí tienen la chimenea volcánica, y aquí a partir de esa chimenea volcánica ustedes tienen un dique que da origen a un cono adventicio. Acá tienen lava y material piroclástico, y finalmente aquí tienen un flujo de lava que salió posterior a los flujos piroclásticos. Ahí tienen otro flujo de lava por este lado, y aquí está el cráter del aparato volcánico, por donde sale la ceniza y el gas. Bueno, según este criterio, existen cuatro tipos de volcanes principales. Uno es el hawaiano, otro es el estromboliano, otro es el vulcaniano y el otro es el peliano. Bueno, en el hawaiano se caracteriza por una lenta emisión de lava que fluye por el cono volcánico y no hay explosiones ni sacudidas violentas. Hemos dicho con antigüedad, o sea, con anterioridad, que este tipo de volcán es típico de basaltos de islas oceánicas como Hawái, y por algo se llama tipo hawaiano, y este magma se origina generalmente
en el manto, pero cerca de el límite manto-núcleo terrestre. Bueno, las lavas que se producen ahí simplemente suben a la superficie y la alcanzan atravesando única y exclusivamente corteza continental. Por la profundidad a la cual se formaron, estos basaltos hawaianos tienen poco contenido de sílice, y ese poco contenido de sílice hace que las unidades de sílice no se acoplen entre sí, es decir, no se encadenen unas a otras, y por eso que fluyen con bastante facilidad. El tipo estromboliano se caracteriza por presentar explosiones sin demasiada intensidad. Ya he demostrado algunos y ustedes ya tienen una idea de lo que es un volcán tipo estromboliano. La categoría vulcaniana presenta explosiones muy violentas en las que se expelen productos a gran altura. Estos productos pueden ser lava. Antes de seguir por las laderas se solidifican y tapan el cráter, impidiendo la salida de gases. La presión producida por los mismos a la larga terminará en una nueva erupción. Este tipo de erupción volcánica, que es más o menos parecida a la pliniana, fue la que no los gases mismos, sino las cenizas que producen estas erupciones plinianas. Entonces, la columna de ceniza puede colapsar y esa ceniza se va por los valles del volcán. A gran velocidad, a alta temperatura, es un ambiente reductor. Que carboniza todo lo que encuentra, pero no lo calcina. Bueno, el tipo peliano, que es el último tipo, produce explosiones de gran violencia, formando nubes ardientes compuestas por fragmentos sólidos y gases de elevada temperatura. Bueno, los volcanes de tipo freato-magmático se encuentran en aguas someras y se presentan, por ejemplo, en un lago, que puede estar al interior del cráter o cercano a él. En ocasiones, estas lavas forman atolones. Sus explosiones son extraordinariamente violentas, ya que a la energía propia del volcán se le suma la expansión del vapor de agua súbitamente calentado. Normalmente no presentan emisiones de lava ni extrusiones de roca alguna de las mayores. Explosiones freático-magmáticas son las del Krakatoa, el Kilauea y la isla Surtsey. Ahora, para explicar un poco más este tipo de freatomagmática, de erupción freatomagmática, ustedes tienen que imaginarse que muchas veces un volcán, yo en este momento estoy pensando en el volcán Antuco, que queda cerca de Concepción, que tuvo una erupción de este tipo hace 6.000 años, y que simplemente luego de terminar la erupción y la destrucción del volcán, entonces el agua del lago Laja, que queda cerca del volcán, o sea, en el lado este del volcán, entró hacia donde estaba la erupción. Y ahí se produjo esta erupción tipo cercellana que genera material piroclástico fino o arenas de color negro, como quieran llamarla, y esas arenas de color negro, bueno, luego se esparcen
por todo el territorio. En el caso, por ejemplo, del volcán Antuco, las arenas fueron llevadas por el río Laja, que es el desagüe del lago Laja. Estas fueron transportadas hacia el río Biobío, y el río Biobío se las llevó al mar, por lo tanto, dejando arenas negras en prácticamente todas las playas del río Biobío. Ahora, cuando llegó estos flujos de material piroclásticos o arenas negras llegaron al océano, entonces la corriente de Humboldt comenzó a transportar ese material hacia el norte. Y hay muchas playas al norte de Concepción que presentan arenas negras, y son precisamente playas negras. Incluso hay dunas de arenas negras cerca de Peyúgue. Ahora, este proceso continuó hacia el norte, y cuando llegó a la altura de Bichuquén, se encontró con una pequeña ensenada, o sea, una pequeña bahía de mar, por lo tanto de agua salada, y embalsó esa bahía y la convirtió en un lago que hoy recibe el nombre de lago Bichuquén. Ahora, al completarse este proceso de embalsamiento, cambió toda la fauna del lago Bichuquén. De marina pasó a una fauna típica tipo continental. Y ahí en esa zona vivían muchos mapuches, que prácticamente se alimentaban de los productos del mar. Bueno, esos mapuches se vieron obligados a emigrar, porque ahora la naturaleza le ofrecía otro tipo de ambiente de alimentación. Aquí tienen un volcán freatomagmático o cercillano. Este seguramente creció también, como les dije recién, bajo el agua, pero fue aumentando en altura y ahora es todo un cono volcánico. Ahora, según su forma, hay conos basaltos, que en algunas partes son raros, pero en otros existen, son realmente conitos pequeños, hechos de puro material de composición basáltica. Y también existen conos de ceniza, que se forman en lugares donde la erupción son de tipo explosivo, con abundancia de material piroclástico, como ceniza, la pile, taf, etc. Bueno, aquí tienen un caso en la estructura de un cono de escorias. Se fijan, ahí tienen en primer lugar el magma que está en una cámara magmática, aprovecha ese conducto que existe para salir a la superficie, y empieza a formar un cono volcánico, y la chimenea alcanza a llegar al cono de ese aparato volcánico, y luego puede producir una erupción. Aquí tienen otro ejemplo de un volcán en escudo, que son típicos de los volcanes submarinos, pero también existen volcanes en escudo en la corteza terrestre. Por ejemplo, nosotros tenemos un volcán en escudo, que es el volcán Cayaqui, cerca de Concepción también, en la cordillera. Ahora, estos volcanes de escudo son volcanes casi planos, o sea, tienen poca pendiente, no son estratovolcanes así, sino son así, y generalmente en la parte superior presentan una fisura por donde pueden salir el magma que proviene de todos estos diques que ustedes observan acá en la parte bajo la superficie del volcán. Seguramente esto que está aquí es una cámara magmática.
chica, pero se nota. Así que aquí puede haber erupciones como la del número 4, puede haber erupciones como esta que está acá, que ya corresponde al número 1, y pueden haber erupciones del correspondientes al número 2. Bueno, aquí tienen un estratovolcán. Bueno, estos volcanes alternan erupciones explosivas y erupciones tranquilas. Y son bastante importantes, sobre todo en rocas, por ejemplo, los Andes del Sur, donde hay bastante bosque. Entonces, las erupciones explosivas van acompañadas de flujos piroclásticos que simplemente carbonizan el bosque y lo dejan convertido en un sedimento como este que está aquí. Y entre los sedimentos que hay intercalada una colada de lava y así sucesivamente. Ahora, para nosotros es bien importante este tipo de alternancia entre lavas y material piroclástico que contenga carbón, porque el carbón lo podemos datar por el método carbono 14 y al datar por medio de carbono 14 conocemos la edad del flujo piroclástico, y el flujo de lava, como no se puede datar con precisión, ahora sí ya se está datando con precisión y exactitud, pero antes no era así. Entonces quedaba, digamos, ensanguchado o emparedado entre dos flujos de lava, y aquí está el material piroclástico, por ejemplo. Entonces uno se formaba una idea de la edad de la lava superior y de la edad de la lava inferior. Bien, el diagrama siguiente es un diagrama de clasificación de rocas volcánicas. Este diagrama, que es un tanto más complicado de los que hemos visto anteriormente, entonces tienen un vértice el cuarzo, en otra los feldespatos, el P que significa feldespatos, los álcalis acá y también los feldespatos allí, pero estos son el feldespato de cálcico y estos son los otros. Bueno, aquí hay rocas con las cuales generalmente yo no estoy familiarizado, porque no existen en los Andes del sur de Chile. Por ejemplo, acá arriba claramente se ve las riolitas, las dacitas, el cuarzo terquita, el cuarzo latita. Después tenemos andesitas con plagioclasa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de aquí hacia abajo, la clasificación es totalmente extraña para mí. Hay rocas volcánicas que yo nunca he tenido en mis manos, y que probablemente son rocas o de muy al este en el continente americano, o bien afloran en el continente asiático, o sea, más que asiático, africano. Después, este diagrama de acá clasifica los piroclásticos volcánicos, y ahí tienen en la parte superior brechas piroclásticas, o aglomeradas o bombas. Aquí tienen brechas de TAF o TAF brechas. Aquí en este caso tienen Dapili tobácea. Aquí puedo decir, la podemos llamar brecha tobácea. Aquí tenemos toba, ceniza, y aquí tenemos Dapili. Así que con este diagrama ustedes se pueden formar una idea
de la clasificación y del tipo de rocas volcánicas con las cuales ustedes se pueden topar, que en el fondo son bloques, bombas, piroclásticos, brechas piroclásticas, bombas de aglomerados, brechas tobáceas, tobas de la pili, tobas de ceniza, y nuevamente tienen acá rocas de la pili. Bueno, aquí tenemos una clasificación de rocas volcánicas, lavas por supuesto, en relación con su respectivo intrusivo. Por ejemplo, aquí tienen las reolitas, es una roca volcánica, el granito es su equivalente plutónico. Aquí tenemos que la andesita es una roca volcánica, acá la diorita es su expresión plutónica. Aquí tienen basalto y aquí tienen gauro, y gauro es la expresión plutónica del basalto. Aquí tienen comatítica y aquí tienen pirotita, que son rocas ya bastante ultra básicas. Estas existen en el continente africano. En cambio, las peridotitas son rocas típicas del manto. Aquí tienen rocas faneríticas por un lado, y su equivalente volcánico son rocas afaníticas. Y así ustedes pueden seguir la clasificación. Aquí tienen todo lo que cae acá, son rocas félsicas, intermedias, máficas y, como les decía anteriormente cuando mencioné esto, son rocas ultramáficas. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar acerca de esto? Que la cantidad de energía fenomenal contenida en las profundidades de la Tierra intenta escaparse por todos los medios posibles. Y el volcanismo es el medio que permite esto. El volcanismo impide así la Tierra carecer de dióxido de carbono, gas que tiene el efecto invernadero, y enfriarse, de la que tendría por resultado disminuir considerablemente la evolución del ser viviente. Bueno, lo que se quiere decir con todo esto, que ha sido expresado en forma un tanto engorrosa, es que el volcanismo puede dar origen a dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es típico de crear un ambiente de invernadero. Por lo tanto, es lo mismo que significa un invernadero para las plantas. Y este efecto invernadero entonces causa la destrucción causa que baje la temperatura de la Tierra a valores bastante significativos. Bueno, a nivel superior, un magma ascendente puede experimentar alteración hidrotermal, y esta puede estar asociados a yacimientos tipo pórfido cupífero y epitermales de oro y plata. Aquí se ve una fotografía característica que sigue este proceso de alteración hidrotermal asociada con yacimientos de tipo pórfido cupífero y epitermales. Se trata de la mina Guanaco en Chile, y la mineralización epitermal es aurífera de alta sulfuración. Yacimientos epitermales de oro y plata relacionados con el volcanismo. Los yacimientos epitermales de metales preciosos
sea de oro, plata, se forman, como su nombre lo indica, en un rango de temperatura entre 50 y 300 grados Celsius, en asociación con manifestaciones volcánicas tipo aparato central, como calderas o campos geotérmicos. Son yacimientos de baja ley, algunas decenas de gramos por tonelada de oro, aunque esto puede ser extremadamente variable, y se clasifican en dos tipos: sulfato ácido y cerecita adularia. Aquí tenemos un esquema de un yacimiento epitermal de oro y plata. Aquí podrán ver el magma ascendente puede ramificarse bastante y en esa zona se forma este tipo de depósitos de oro y plata gracias a procesos hidrotermales. Y lo mismo sucede en el diagrama de la parte inferior. Bueno, yacimientos relacionados con el volcanismo en el sur del Perú. Tenemos Antamina, que encabezó las exportaciones mineras entre enero y mayo del 2001 con con 1.395 millones de dólares, 70% más de lo que exportó en el mismo periodo en el año 2010, así lo informó la Sociedad de Comercio Exterior de la República del Perú. El segundo lugar fue ocupado por Southern Peru Copper, que exportó a 1.109.81 millones de oro y plata, que representaron 5.6% menos que en el año anterior. Mientras que la Sociedad Minera Centro Verde ocupó el tercer lugar, explotó minerales por 1.037 de dólares, registrando un incremento del 61.88%. En cuarto y quinto lugar se ubica el consorcio minero con 1.019 millones de dólares y la minera Yanacocha con 687 millones de dólares. Bueno, aquí tienen una vista de Altamira, que lidera las exportaciones mineras entre enero a mayo del año en curso. Este es un yacimiento tipo volcánico y que ha sido generado por hidrotermalismo. En este capítulo vamos a analizar la petrogénesis y geocronología de rocas ígneas. Bien, las rocas ígneas magmáticas constituyen la mayor parte de la zona externa de la Tierra. Estas rocas ígneas se forman a partir del enfriamiento y solidificación de un magma silicatado. Los principales elementos mayoritarios que constituyen a estas rocas ígneas que forman la parte exterior de la Tierra son la sílice, el óxido de titanio, el óxido de aluminio, el óxido de magnesio, el óxido de manganeso, el óxido de potasio, el óxido de sodio, el óxido de hierro más 3 y además el óxido de calcio. Bueno, la configuración del magma y su siguiente cristalización pueden tener lugar
al interior de la corteza, en zonas profundas como en zonas superficiales o sobre la superficie de la corteza. Ahí tenemos un esquema de formación de rocas ígneas. Aquí nosotros podemos ver el magma, y este magma alcanza la superficie. Aquí está formando como un domo, pero cuando cese la erupción o la extrusión de este magma, ese magma se va a solidificar, creando un domo volcánico, al igual de lo que sucede en esta otra parte de acá, el domo más chico acá. Si la cristalización tiene lugar en una zona profunda de la corteza, se les denominan rocas intrusivas o plutónicas. De Plutón, dios del mundo inferior en la mitología clásica. Por el contrario, si la solidificación magmática tiene lugar en la superficie terrestre, las rocas se denominan rocas extrusivas o volcánicas. De Vulcano, dios del fuego en la mitología clásica, que tenía residencia bajo el volcán Etna. Por último, si la solidificación magmática se produce en la superficie de la Tierra de una manera relativamente rápida y el magma rellena pequeños depósitos, ejemplo, diques, filones, sills, lagolitos, a las rocas así formadas se las denomina subvolcánicas o hipoabisales. Estas rocas también reciben el nombre de rocas filonianas, ya que habitualmente están rellenando grietas o filones. Las rocas ígneas están constituidas principalmente por feldespatos en un 50%, por cuarzo en un 20%, olivino, piroxenos y anfíbolas en un 17%, micas en un 7%, y los demás minerales se encuentran como minerales minoritarios. Bueno, la clasificación en cuanto a la clasificación de las rocas ígneas. Las rocas ígneas pueden clasificarse de acuerdo a parámetros geoquímicos y mineralógicos. Así, de acuerdo al contenido de sílice, las rocas se clasifican como rocas silíceas, que son rocas ígneas de alto contenido de silicio, mayor al 63%. Ejemplos, las riolitas y las dacitas. Rocas ígneas intermedias, que se mantienen entre el 52 y 63% de sílice. Ejemplo, la andesita. Rocas ígneas básicas, que tienen bajo contenido de sílice, que varía entre 45 y un 52%. Y típicamente tienen alto contenido de magnesio y contenido bajo de hierro. Ejemplo, basalto. Las rocas ígneas ultra básicas son las que contienen menos sílice. Alcanza solo a un 45%. Ejemplos de este tipo de rocas son las picritas y las comatitas. Bueno, veamos ahora la cristalización de minerales y elementos químicos. Bueno, las rocas ígneas están compuestas fundamentalmente por silicatos, los cuales están constituidos mayoritariamente por silicio y oxígeno. Estos dos elementos, junto con el aluminio, calcio, sodio, potasio, manganeso y hierro, constituyen más del 90% en peso de la mayoría de los magmas que solidifican, formando rocas ígneas. Además, los magmas contienen pequeñas cantidades de otros elementos, como azufre, oro,
plata, uranio, tierras raras y gases en disolución, etcétera, etcétera. La composición de una roca ígnea depende, por lo tanto, de la composición inicial del magma, a partir de la cual se formó. Los diferentes silicatos que constituyen las rocas ígneas cristalizan en un orden bien determinado, que está condicionado por la presión, la temperatura y la fugacidad de oxígeno. La serie de cristalización de Bowen nos muestra el orden de cristalización de distintos silicatos conforme disminuye la temperatura y la presión del magma. En este esquema evolutivo propuesto por Bowen, se pueden distinguir tres grupos de minerales: los ferromagnesianos, denominados así por su alto contenido en hierro y magnesio. Y aquí entran los minerales olivino, piroxenos, anfíbolas y biotita. Debido a su composición, son minerales de colores más oscuros y forman una serie de cristalización denominada discontinua, ya que los minerales cambian por reacciones químicas, las cuales se verifican a una presión y a una temperatura bien definida, y cristalizan de alta presión y temperatura a baja presión y temperatura. Las plagioclasas forman una serie de cristalización continua, ya que las transformaciones ocurren progresivamente entre la anortita y la albita. Cristalizan también en un intervalo de temperaturas altas a medias. Los silicatos no ferromagnesianos, como el cuarzo, la muscovita y la ortoclasa, son los minerales que cristalizan a menor temperatura. Estos minerales contienen una mayor proporción de aluminio, potasio, calcio y sodio que de hierro y magnesio. A las rocas con un alto contenido en minerales ferromagnesianos se les denomina rocas máficas. Máficos del latín magnesium ferrum. Suelen tener un índice de color alto, tonalidades oscuras, y a las rocas de alto contenido en minerales no ferromagnesianos como cuarzo, muscovita, feldespato de potasio, plagioclasa y feldespatoide se les denomina rocas félsicas, de félsico proveniente de feldespato y sílice. Bueno, son rocas con un índice de color bajo, tonalidades claras. La importancia de la serie de Bowen radica en que la clasificación de las rocas ígneas, la composición sigue dicha serie. Los grupos de rocas coinciden con los diversos pasos de la diferenciación del magma según sea la serie. De esta correlación se puede deducir que parte de la terminología que se refiere a la composición de las rocas puede relacionarse con su génesis.